Bien. Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin y con Reporte Confidencial en un producto de Invirne Corp, vamos a conversar de inmediato con el profesor Luis Núñez desde Lima, Perú, en su acostumbrado programa de toda la semana, el primero de esta semana, Ping Pong Hemisférico. Y profesor, o sea, sorprendido hoy porque la señora Boluarte salió del país por primera vez y rumbo a Brasil, ni siquiera a Estados Unidos. Entonces, Así es. hay unos juegos extraños en la política latinoamericana que uno no encuentra la punta del ovillo para entender el trasfondo, ¿no? ¿Cómo lo ve? ¿Qué se dice en Perú? ¿A qué viene todo esto? ¿Estamos confundidos o estamos más claros ahora? Eh, Escribí un artículo que acabo de compartir llamado Voy a explicarlo con manzanitas, ¿no? Que precisamente lo que quiere es tratar de explicarle a la gente con palabras sencillas cómo son estas jugadas internacionales. Porque en este momento que estamos hablando, casualmente ha tomado la palabra en Belén do Pará la presidenta del Perú, para exponer que, bueno, que también Perú es un país con una amplia cuenca amazónica y está dando un discurso que ha llamado la Amazonía con rostro humano, ¿no? Y su reflexión sobre por qué viaja a Brasil y no a Estados Unidos primero, tiene que ver con que Perú también es miembro de este grupo de 8 países que hace años suscribieron el Tratado de la Defensa de la Cuenca Amazónica. Por lo tanto, ella aprovechó este viaje, a pesar que aquí esto ha generado varias críticas. Una, porque en su extenso discurso del 28 de julio no le dedicó ni media línea Al al tema, tema amazónico. sí. Y ahora está en Belén do Pará como si fuese la primera indígena defensora del medio ambiente, ¿no? Esas cosas que tiene los ajustes de la política. El tema es importante, pero en la práctica pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque como se está hablando del problema de los indígenas, y eso implica 51 comunidades pequeñas, 47 idiomas, pero que el ciudadano de a pie de las ciudades no está muy conectado con esa realidad. Y como digo, esto le está trayendo problemas internos porque nuestros oyentes y televidentes deben recordar que esta señora no tiene vicepresidentes. Entonces, el Congreso tuvo que aprobar a toda prisa la ley 31.810 que le permite a la presidenta viajar fuera del país sin dejar un encargado de la fórmula presidencial, como dice la Constitución. Ella regresa mañana al país y este tema la va a estar persiguiendo porque ya hay congresistas o diputados que invocaron una denuncia constitucional por infringir la ley de su propio partido porque ya no la quieren. Entonces ahí vamos a tener una situación que el Tribunal Constitucional a la larga se va a tener que pronunciar. Pero bueno, se pronunciará sobre la leche derramada, como se dice, porque ya ella habrá viajado y habrá regresado. Otra gente de su propio partido decía, no, ella lo que quiere es escaparse para evitar ser juzgada por los muertos de las protestas de diciembre. O sea, Sí, pero cuando hay ella quienes se mañana, atreven a decir que no regresa. sí, claro, de su propio partido, del Perú Libre. Pero mañana cuando ella regrese en la noche, ¿dónde se van a meter la lengua? No sé, pero habría que verlo. ¿Qué más puedo hablar sobre este tema? Bueno, Bueno, en la cumbre Que Maduro no amazónica, fue para esa cumbre. Maduro no fue porque parece que ayer en la tarde le dio otitis. Qué enfermedad tan infantil, otitis. Y por supuesto está representada por la señora Delcy Rodríguez, que nada más y nada menos esta mañana en la foto oficial tuvo que posar al lado de Dina Boluarte. Así que la foto oficial que vamos a ver desde el mediodía en todas las redes y mañana en los medios es la foto de la señora Dina Boluarte vestida de verde y la señora Delcy Rodríguez vestida de azul.
Esa es la foto que tenemos. Mientras tanto, y hablando de viajeros, en una cosa bastante insólita, mientras la señora Delcy Rodríguez está comiendo feijoada en Belén do Pará, Diosdado Cabello decidió visitar la isla de Cuba y tomarse un roncito con sus amigos comunistas, que ellos no llevan una relación muy cordial, pero bueno, Diosdado está de vacaciones en Cuba, Maduro está con otitis y la señora Delcy Rodríguez está comiendo feijoada en el norte del Brasil. Una ciudad, por cierto, muy hermosa, Belém do Pará, una ciudad con mucha cultura amazónica y una ciudad que tiene una característica muy interesante que muy poca gente sabe, que casi siempre llueve 10 minutos a las 2 de la tarde. Caray. Tanto que la gente que se encuentra dice, ¿y cuándo nos vemos? Después de la lluvia. Después de la lluvia. Porque siempre llueve más o menos entre 10 minutos alrededor de las 2 de la tarde. Es una característica natural como tenemos en Maracaibo el relámpago del Catatumbo. Yo creo que esta visita va a ayudar a bajar la presión contra Dina Boluarte. Me refiero a la presión internacional. Ella esta mañana tuvo que desayunar nada más y nada menos que al lado del presidente Petro, que la desconocía. O sea, que el presidente Petro esta mañana desayunó con una fantasma, ¿acaso? O está el presidente de Bolivia, que es una frontera que tenemos abierta en el lago Titicaca hace muchos años. El presidente de Bolivia ha sido más bien discreto en el caso de Dina Boluarte, no tanto así como Evo Morales, ¿no? Pero yo sí creo que este discurso que está dando en este momento va a bajar la presión contra ella en el frente externo. Ella más bien lo que tiene que preocuparse es del mensaje que dio el 28 de julio, porque la gente le va a ver regresar mañana y va a decir, bueno, esta señora, ¿cuándo va a hacer algo? Digamos, la crisis mucho económica. Ruido y pocas nueces. La crisis económica. Mucho ruido y pocas nueces. Sí. Recordemos el informe del Latinobarómetro que hablamos la semana pasada, de que Perú está en último lugar en la satisfacción con la democracia y eso es una bomba de tiempo. Y hablando de bombas de tiempo, bueno, el Congreso eligió un presidente del Congreso el 26 de julio y han pasado 2 semanas y ese señor está metido en lo que llamamos en Venezuela un tremendo berenjenal. Tiene un escándalo porque contrató a una cuñada, y eso aquí se puede llamar nepotismo, para trabajar en su oficina, pero él dice que no es su cuñada porque esa pareja que él había tenido era fugaz, pero bueno, la puso a trabajar ahí pues. Sea fugaz o no la relación, eso al pueblo no le interesa. Lo que le interesa es que metió con su poder a una cuñada no oficial a trabajar en su oficina y eso está penado por la ley. Y otro caso es que él tiene una serie de juicios porque él es un periodista de Cusco y tiene muchos problemas en Cusco. Y claro, ahora que es presidente del Congreso, se aprobó una ley el año pasado que lo favorece a él, como diciendo, tiene juicios, se aprueba la ley y pasa a cero, no tiene juicios. ¿Él era periodista de qué rango? ¿Dueño de medios? No, tenía un programa hace casi 20 años en una radio local con mucha sintonía. De estos locutores bastante populistas, ¿no? Que atacan a todo el mundo que no sea él, ¿no? Y ahora que se lanzó al Congreso, hay una característica muy interesante que yo siempre lo hablo en mis clases de comunicación política. Él, para, digamos, salirse del libreto normal de marketing político, como tiene un programa de radio TV, durante el último mes de la campaña, él se entrevistaba a sí mismo. O sea, partía la cámara en dos, había pregrabado las respuestas y él se preguntaba y él con otra ropa se contestaba. Caray. Y eso causó cierta... Ingenioso, ¿no? Ingenio, claro, fue ingenioso y eso lo hizo entrar de primero. Es el congresista más votado de Cusco en esta legislatura. Pero creo que el señor no dura mucho en el cargo porque tiene una serie de problemas que le van a pasar factura a él y a su partido. Y ya terminando con el caso del Perú, yo siempre me digo, ¿por qué los políticos a veces pueden hacer las cosas fáciles y no las hacen, y las hacen difíciles? ¿A qué me refiero?
Bueno, ayer se aprobó una normativa que cambia las rutas del transporte en Lima. Imagínense usted una ciudad con 11 millones de habitantes, que gente que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar, regresa a su casa a las 9, 10 de la noche, y que llegue a la ruta, al paradero, y le digan, ya su bus no pasa por aquí, vaya a averiguar por dónde va a pasar su bus. Gente que está reclamando que hoy perdió su día de trabajo. Pero qué Están llegando improvisación tarde al tan trabajo. grande, ¿no? Qué improvisación tan grande. Una, es lo que yo digo, ¿por qué se pueden hacer las cosas tan complicadas? Y no hubo una campaña previa de que eso venía, de que se iba a hacer eso para que la Nada, gente tomara previsiones. nada, nada. Caray. Entonces la gente en las estaciones en los paraderos, como se llama aquí, ¿a quién le cayó a palo? A la policía. La policía que no tiene vela ni este entierro. Pero la gente estaba tan molesta que agarraron piedras y palos y le cayeron. La policía estaba ahí para guardar un poco el orden, pero bueno, salió mal parada. Eso es lo que uno dice. ¿Por qué hacerlo fácil si lo pueden hacer tan difícil? Parece el lema de la gente que está a cargo de estas cosas. Y termino recordando que este domingo, 13 de agosto, serán las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Argentina. Eso va a ser el termómetro para definitivamente saber quiénes van a ser los candidatos de los frentes que están contra el gobierno. La señora Bullrich, el señor Milei y el candidato del gobierno, que es nada más y nada menos que el ministro de Economía, Sergio Massa, que yo creo que va a salir un poco mal parado del Golpeadito, sistema. va a salir golpeadito, sí. Así es. Y el domingo siguiente tendremos la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, que de no alcanzar la proporción necesaria, irán a una segunda vuelta el 15 de octubre. Así que el calendario se empieza a mover. Usted que vive en México, la gente que nos escucha de México, sabe que también hay movidas electorales en México con respecto a las elecciones. Muy serias. Y ese es nuestro continente, nunca hay tiempo para aburrirse. Sí, sin duda. Y en Venezuela, pues que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, porque las primarias siguen siendo una incógnita, que sí, que no. Y ahora ese viaje de Diosdado, muchos piensan que de repente tiene el propósito de una estrategia que lo desbarate completo todo. Porque hay dos factores en juego en esta circunstancia de hoy. Maduro con una otitis, que no sabemos de qué se trata, y el otro en Cuba, que no sabemos qué está tratando. O sea, Yo sí, este necesita un médico sí, y Diosdado necesita un asesor político allá. yo creo que la ida de Diosdado a Cuba tiene mucho que ver con las primarias y con el proceso electoral venezolano, sin duda alguna. Esto puede traer un Porque piquete al revés. sabemos que ellos son expertos en desbaratar oposición. Sí, señor. Pero bueno. Vamos a vernos pasado mañana a ver qué sucede. El jueves sabremos. Muchas cosas están el jueves pendientes. a la misma hora como de costumbre y ojalá el embajador Monsanto no quiera quitarme tiempo. No, hoy lo liquidé temprano. Lo adelanté media hora y logramos pues. Muy bien, muy bien. Nos vemos el jueves, sí. Bueno, que será día 10 de agosto. 10 de agosto terminamos así nuestro ping-pong hemisférico el día de hoy, a través de Radio Victoria o con Eso Televisión, en esta alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, en una producción de Invirne Corp. Gracias por su tiempo, Muy bien. profesor. Hasta luego. Hasta luego.